¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Últimas Noticias de hoy. Pues en este día traemos las últimas noticias desde el Congreso de los Estados Unidos. Quédense hasta el final del video ya que van a conocer los detalles más importantes sobre las últimas decisiones que están tomando actualmente los legisladores en el Congreso, sobre cómo esto puede afectar la economía estadounidense. Recuerden darle clic al me gusta y suscribirse a nuestro canal, eso nos ayuda muchísimo para continuar trayéndoles estas noticias. Pues atención señores, la Cámara votará un proyecto de ley independiente de ayuda para el Medio Oriente, lo cual pues está preparando un nuevo enfrentamiento con el Senado. Los republicanos de la Cámara de Representantes están planeando votar esta próxima semana un proyecto de ley que daría miles de millones de dólares en asistencia militar prácticamente pues al Medio Oriente, como bien sabemos el conflicto con Israel, y a las fuerzas estadounidenses que están en esta región. Una medida la cual está destinada a llegar a un punto crítico con una propuesta que tiene el Senado, el cual se espera que incluya fondos para seguridad fronteriza con ayuda y democracias extranjeras. Pues el presidente Mike Johnson acaba de anunciar en una carta enviada a la conferencia republicana este sábado pasado que la Cámara enviará 17.600 millones de dólares para reforzar los sistemas de defensa militar en el Medio Oriente y el personal y los ciudadanos estadounidenses en la región. Todo esto como resultado de los conflictos que están en curso. Si la Cámara lo aprueba a mitad de la semana, este proyecto de ley sería el segundo enviado al Senado en 2 meses. Pero a diferencia de la versión anterior, este incluye 3.300 millones de dólares más para Israel y no incluye compensaciones controvertidas al Servicio de Impuestos Internos, el cual los republicanos de la Cámara de Representantes defendieron y que el Senado demócrata consideró imposible. Pues el Senado ya no tendrá excusas, por más equivocadas que sean, contra la rápida aprobación de este proyecto crítico a nuestros aliados. Esta medida se produce cuando se espera que el Senado revele y vote sobre un paquete complementario este fin de semana, el cual pues busca financiar nuevas medidas para controlar el flujo histórico de migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México. Al mismo tiempo que también cumple con la solicitud de 106.000 millones de dólares que el presidente Biden quiere para ayudar también a Ucrania e Israel. El sorpresivo anuncio de los republicanos de la Cámara de Representantes de enviar al Senado un proyecto de ley independiente solo para financiar a Israel genera un duelo de votos en ambas cámaras, el cual pues permanecen separadas sobre cómo financiar la seguridad fronteriza y a Ucrania en un gobierno dividido. Notablemente ausente en esta propuesta está cualquier financiamiento para Ucrania, esto que ha enfrentado una disminución significativa del apoyo de la mayoría republicana de la Cámara de Representantes. La medida tampoco incluye una propuesta de seguridad fronteriza, ya que los republicanos de la Cámara de Representantes han insistido en que el Senado adopte un proyecto de ley aprobado el año pasado. Un grupo de negociadores bipartidistas dentro del Senado han estado trabajando durante meses para encontrar un compromiso en materia de seguridad fronteriza, después de que los republicanos de la Cámara de Representantes telegrafiaran que no apoyarían la solicitud de Biden de un paquete suplementario, el cual ayuda a los aliados extranjeros, a menos que éste incluyera cambios significativos en la frontera. Las negociaciones a menudo tuvieron pues altibajos, más que todo con los senadores James Lankford, con Chris Murphy y con Kyrsten Sinema, trabajando para superar obstáculos partidistas sobre cómo abordar los cambios en el asilo estadounidense y el sistema de libertad condicional. Para añadir urgencia a esta cuestión, pues Biden prometió el mes pasado utilizar autoridades de emergencia, todo con la finalidad de cerrar la frontera cuando se vea abrumada. Claro que si es que el Congreso aprueba el plan de inmigración bipartidista, dejando en gran medida la responsabilidad de aceptar el acuerdo del Senado en la mayoría republicana de la Cámara de Representantes. Pues Mike Johnson afirmó a sus colegas este sábado pasado que en los 2 meses que les llevó a los senadores llegar a un acuerdo, el cual aún no ha sido revelado, el mundo ha sido testigo de un ataque contra las fuerzas estadounidenses. Si bien el Senado parece estar prácticamente preparado
para publicar finalmente el texto de su paquete, después de meses de negociaciones a puertas cerradas. Sus líderes son conscientes de que al no incluir a la Cámara en sus negociaciones, han eliminado la posibilidad de una rápida consideración de cualquier legislación. Dado que el Senado no logró aprobar una legislación apropiada de manera oportuna y las peligrosas circunstancias que están enfrentando actualmente en el Medio Oriente e Israel. El proyecto de ley de la Cámara proporcionaría $9.700 millones para reponer varios sistemas de defensa y misiles en Israel. Permitiría al país obtener rápidamente sistemas de armas avanzados y otros servicios de defensa a través del programa de financiamiento militar extranjero, lo cual mejoraría la producción de municiones de artillería. Se busca asignar otros $7.700 millones para reponer las existencias de defensa estadounidenses que fueron enviadas a Israel y las operaciones militares en la región. Todo esto en respuesta al ataque del 7 de octubre. Otros $200 millones serían utilizados para proteger al personal estadounidense y ayudar a las evacuaciones de ciudadanos estadounidenses si es que fuera necesario. Pues no se quedó atrás el expresidente Donald Trump, el cual también está ordenando a los republicanos que voten en contra de cualquier medida de seguridad fronteriza, al menos hasta después de las elecciones presidenciales de este año 2024, fomentando un apoyo aún más fuerte contra cualquier propuesta del Senado. Johnson ha manifestado su oposición a un proyecto de ley del Senado, el cual contiene menos medidas que las propuestas por el proyecto de ley de seguridad fronteriza por parte de los republicanos en la Cámara de Representantes, que también es conocido como el HR2, pero no ha dicho si no presentaría esa propuesta al Pleno, dado que el texto aún no se ha redactado. Al obligar al Senado a aceptar el proyecto de ley sin compensaciones, Johnson por lo menos ha dejado en manos de los demócratas, incluido los de la Cámara de Representantes, la responsabilidad de votar en contra de una medida que muchos de los que desean ayudar a Israel probablemente apoyarían. También está colocando a los republicanos de la Cámara de Representantes en una posición más fuerte para telegrafiar sus propios mensajes antes de que los senadores los culpen por su inacción. Sin embargo, lo que complica las cosas para Johnson es cómo reaccionará el flanco de la extrema derecha de su conferencia. Celebraron el proyecto de ley inaugural de Johnson que envió ayuda a Israel e incluyó recortes al IRS, que los republicanos han pedido durante mucho tiempo. Pero el House Freedom Caucus se ha opuesto a aprobar proyectos de ley de financiación que no incluyen recortes, y a la última maniobra de Johnson de depender que los demócratas para enviar proyectos de ley al Senado, dada la estrecha mayoría de 3 escaños de los republicanos. Además de esto, la representante Marjorie Taylor Greene amenazó con utilizar una moción que abrió el camino para que el ex representante Kevin McCarthy fuera derrocado como presidente, si Johnson presenta un proyecto de ley que ayuda a Ucrania a la Cámara de Representantes. Mientras que también el representante Chip Roy, republicano por Texas, ha propuesto activar la medida si es que Johnson somete a votación la legislación de seguridad fronteriza. Pues en este caso, Johnson ha dicho repetidamente que no está preocupado, más que todo por las amenazas de la noción de desalojar y que no guían su juicio sobre el gobierno.